Hola amigos y bienvenidos a House Tools. Hoy os voy a enseñar la mini picadora batidora H-Twist. Bueno amigos, aquí tenemos a nuestra mini picadora batidora H-Twist con muelle interno de acero inoxidable. Una pedazo de picadora, chiquitita pero gran picadora. Vamos a ver qué lleva dentro. La abrimos y que nos encontramos aquí. Bueno, de primero tenemos este accesorio, que es un accesorio de decoración que te regalan, que es para hacer tirabuzones con la fruta y la verdura. Eso en la página web ya te indican cómo hacerlo, es muy fácil y un accesorio súper práctico. Esto es uno de ellos. También te regalan un pelador que viene fuera de la caja, que es un pelador con la cuchilla de acero inoxidable y aparte está hecho de un material flexible, o sea, no es un plástico rígido, es un plástico flexible. Y la cuchilla no tiene corte, solo sirve para pelar. Está hecho en Italia, no viene fabricado de China, Es un buen pelador. La picadora viene dentro, bien precintadita. Vamos a sacarle su bolsita, ¿como veis? Dentro viene su pala batidora. El muelle interno de acero inoxidable es el muelle que viene dentro de la tapa, el muelle que recoge. Casi todas las picadoras, el muelle interno que llevan es de acero, pero mucha gente no lo sabe, porque si el que te la vende no te lo dice, pues no tienes ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes una picadora que el muelle interno es de acero, cuando esto lo sumerges en el agua, lo que haces es que ese muelle se te oxida y pierde elasticidad y luego, pues bueno, se te puede mezclar el óxido, se te puede mezclar con el alimento. Estas picadoras te vienen con el muelle interno de acero inoxidable. O sea que lo puedes meter en el agua, lo puedes sumergir, lo puedes meter en el lavavajillas. Luego lo que es la cuerda es de nylon, no es de algodón, tiene muchísima resistencia. Luego la picadora pues te viene con una cuchilla para picar, triple, de acero inoxidable, y te viene con una pala batidora para batir, para montar las claras, que es simplemente cuando quieres batir, es sacar la cuchilla y le pones su pala para batir. Lo cerramos y una vez que ya está cerradito ya puedes batir, montar una clara, por ejemplo, levantar una nata, mezclar una salsa de una forma cómoda. Viene con su gomita antideslizante para que cuando trabajes apoyados no se te resbale, aunque lo bueno que tienen estas picadoras al ser chiquititas es que las puedes coger con la mano y trabajar de esta manera. Cuando quieres sacar la pala para batir y quieres poner la cuchilla, simplemente sacar y volver a poner en el centro y cerrarlo. Un consejo para la hora de manejarla, pues mirad, el consejo es que cuando la manejes nunca hagas el recorrido entero de la cuerda, porque lo que hace es que muchas personas manejan la picadora como si fuera una motosierra, van pegando de tirones. Así lo que hace es que la cuchilla va muy despacio, entonces cuando tienes que picar por ejemplo ajo y perejil se te puede quedar el perejil enrollado en la cuchilla. Hazle movimientos cortos y vas a notar una gran diferencia y va a picar mucho mejor la picadora. Está muy bien y lo de la limpieza pues es una ventaja porque lo metes al lavavajillas y listo, lo tienes hecho. Y cuando lo quieres guardar todo, pues te cabe todo en el mismo sitio. Puedes meter su pala batidora e incluso si quieres puedes meter también el accesorio de decoración y luego a la hora de guardarlo lo tienes todo guardadito dentro de la picadora. Luego aparte de esta marca, una cosa buena que tienes es que puedes elegir también el color. Lo tienes en color verde, lo tienes en color naranja también, con su pala batidora, y lo tienes también en color rojo, que tienes 3 colores a elegir. Muy bonitos y aparte una picadora muy duradera, te dan 2 años de garantía de cuchilla y de tapa, o sea que es una picadora ya hecha a conciencia para que te dure y para que la puedas utilizar para un montón de cosas. Ahora os enseñaré un poquito cómo pica para que veáis cómo trabaja.
Bueno, ya habéis visto lo que se puede hacer más o menos con la picadora H-Twist. Prácticamente se puede picar de todo. Digo prácticamente porque, por ejemplo, la carne cruda no la pica bien, es una picadora manual, pues lógicamente no tiene potencia para picar carne cruda, pero si la carne está frita, curada o hervida, sí que la puedes picar. Puedes picar pollo para unas croquetas, por ejemplo, puedes picar también un jamón serrano si lo quieres para una tortilla francesa, o pavo, o jamón de york, sin problema, te lo va a picar. Recordaros que el muelle interno es de acero inoxidable, o sea que la puedes sumergir y la puedes meter en el agua, en el lavavajillas, sin peligro a que se te oxide el muelle interno, que normalmente las picadoras de cuerda suelen venir con el muelle interno de acero normal y corriente, por eso no se pueden sumergir. Y estos modelos pues ya los puedes sumergir y meter en el lavavajillas. También te viene con la función de batir con su pala batidora, y te regalan la espiral para hacer las decoraciones. Y aparte te regalan también un pelador. Está bastante bien la promoción que te hacen, y también puedes elegir los colores que tienes en rojo, lo tienes en naranja y lo tienes en verde. Una buena picadora. Y si la H-Twist te parece pequeñita y necesitas algo un poquito más grande, hay el modelo grande, la hermana mayor de la H-Twist, que es la Twist Again. Que este modelo te viene con dos bases, con una base pequeña y una base grande. El sistema es igual, te viene también con sus 2 años de garantía. Te viene también que la puedes elegir en varios colores, lo tienes en verde, lo tienes en naranja, lo tienes en rojo, igual que las pequeñas. Y los accesorios también te regalan cosas. Te regalan la espiral, que es para hacer los tirabuzones, igual que es lo que he enseñado antes, que en la pequeña también te lo regalan. Te regalan también este, que es muy chulo, que es un multifunción. Te viene para hacer varias cosas. Te viene esta parte de aquí, es para hacer los tallarines de verdura, que esto igual lo puedes hacer con un calabacín, como con una zanahoria, como si quieres hacerlo con el queso para hacer tallarines. Te viene su pelador de acero inoxidable también. Te viene también un ahuecador, por si quieres quitarle el corazón a las manzanas o rellenar una patata. Te viene esto también de regalo. Y esta parte de aquí, que es un desescamador para el pescado también. Y el último es este de aquí, que esto es un perfilador. Esto te lo regalan también. Va de regalo con la Twist Again, con la picadora grande. Y la picadora grande, pues igual que la pequeña, pues viene con su pala batidora. Lo que pasa que lógicamente al ser más grande, pues a la hora de batir, pues puedes batir más cantidad. Es el doble de capacidad de la pequeña. Más o menos lo voy a poner así. Es el doble de capacidad, ¿vale? Luego la ventaja que tiene es que la puedes convertir en pequeña también. El muelle interno lógicamente también igual, es de acero inoxidable, se puede meter al lavavajillas, la puedes sumergir, y te viene también con 2 años de garantía de tapa y cuchilla, su pala batidora. Y lo del eje que os voy a explicar, ¿veis? El eje se puede desmontar, porque dentro de la caja aparte te viene una base pequeñita, por si quieres convertir la picadora grande en una pequeña. Pues yo que sé, que me voy a ir al campo y voy a hacer una barbacoa allí, pero en vez de llevarme la picadora grande, pues me llevo la chiquitita, que tengo suficiente y me cabe bien en la mochila para llevarlo allí. Pues nada, le pones su cuchilla, le pones su tapa y la base la guardas en casa, la base grande. Cuando llegues a casa de utilizar tu picadora, digas, bueno, pues ahora quiero picar, pues yo qué sé, voy a hacerme una tortilla de patata y quiero utilizar la grande porque me cabe más cantidad. Pues nada, le cogemos, le sacas la cuchilla, la base pues la guardamos y cogemos el eje y se lo montamos. Tiene una forma fácil de montaje, porque es que va adentro y ya está, no tiene gran cosa, ya queda cogidito, ya lo montas dentro de tu picadora y ya tienes tu picadora grande lista. O sea que te vienen 2 picadoras en una. Os dejaré el enlace de la página para que le echéis un vistazo. Allí las podéis ver la demostración también de la grande, que tiene una buena demostración, que te enseñan a hacer batidos y te enseñan a hacer bastantes cosas. Y aparte, pues si la queréis comprar allí también la podéis encontrar a buen precio con esos regalos y con los 2 años de garantía. Así que ahí os dejaré el enlace para que le echéis un vistazo, ya me diréis en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima, ¿vale? ¡Hasta luego!